para no caer con el virus, y hoy empiezan obviamente a retomar sus actividades. Cuéntenos, entonces esto es importante porque uno piensa que es cosa del fin de semana o cosa del feriado, pero esto viene de mucho más atrás, Verónica. Sí, de hecho, desde el año pasado han venido desvinculando a la gente que por ley tenía derecho a nombramiento. Desde el 31 de julio, momento en el que ya se evidenció los despidos, las desvinculaciones de las personas que trabajaron en pandemia, se ha venido diciendo que incumplieron la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Cuando esta ley salió, se dio un plazo de 6 meses para que se convocara concurso a todas las personas que cumplían con los requisitos. Y no se hizo eso. Entonces, el gran pretexto de las unidades fue que como ya se derogó la ley y no alcanzaron a convocar en las fases en las que ellos pusieron, que demoraron un año y medio, entonces ya no tienen derecho a los funcionarios. Entonces, ahí hay algunos incumplimientos que son necesarios toparlos, ¿no? Y yo quisiera ahí sí hacer una acotación, dos bien fuertes. Dígalo. La primera, que parece que las autoridades no entienden, es que el trabajo es un derecho. Lo están tomando como que están haciéndole un favor a los sanitarios en general al darles el nombramiento. Y la segunda y más importante, porque a mí me preocupa mucho declaraciones como el tema de tenemos que los residentes solo pueden trabajar 2 años y de ahí tenemos que cambiar por la siguiente cohorte. Eso dijeron. A ver, el trabajo es un derecho y hacer un posgrado es una decisión personal. Quiero decir, si un médico residente decide no hacer un posgrado, está en su derecho. Y eso no le quita la posibilidad de tener estabilidad laboral. Eso no lo hace más ni menos tampoco, ¿no? Exactamente. Y decir los derechos, los residentes solo tienen que estar 2 años, es discriminatorio. Pero es discriminatorio. Doctora, ¿pero eso está por ley o qué? ¿O que se lo inventaron hace poco? Creo que eso está establecido. Hay una normativa que dice que los hospitales de tercer nivel deben, después de los 2 años, dar nombramientos provisionales a los funcionarios que pasaron estos 2 años. Pero en los hospitales de tercer nivel sí está limitada la contratación de médicos en funciones hospitalarias por el tema de que al ser hospitales de especialidades, se da más paso a la gente que está haciendo posgrados legales y formales. Pero eso es una norma que no está sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Eso es importante entender. Entonces, esa norma no puede abolir lo que era la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Cuántos fueron desvinculados o despedidos en el feriado? A ver, inicialmente se hablaba de 52 sanitarios en el hospital Andrade Marín. Aquí ha habido una aclaración respecto al tema porque ahí pasó algo que pues no podemos entender bien y que valdría la pena que las autoridades lo aclaren, y era que estaban comunicaciones Kipux ya preparados para más o menos 52 funcionarios, quienes incluso llegaron a sus actividades en el hospital y ya ni siquiera estaban registrados en el reloj biométrico. Chuti. Por obvias razones, nosotros no podemos exponer a los funcionarios que nos reportaron esto. Claro. Pero posterior a la mediatización del tema, pues llegan otros Kipux recontratando o prolongando el contrato de más o menos 50 personas y se quedan desvinculadas más o menos 22 sanitarios, entre médicos, enfermeras y fisioterapistas respiratorios que trabajaron en UCI en pandemia. Por si acaso, eso es importante mencionarlo, porque no estamos hablando de cualquier fisioterapista, estamos hablando del personal más expuesto biológicamente en pandemia. En el Hospital San Francisco sí está completamente verificado y en firme la desvinculación de 25 funcionarios, 8 médicos que trabajaron 20 meses seguidos en el área COVID, exclusivamente en el área COVID, y tienen acción de protección ganada en primera instancia, declarando que deben entrar a concurso, y 17 enfermeras que también fueron del área COVID. Nos han dado reportes de que también hay desvinculaciones en el IES de Ibarra, pero no tenemos un documento para apoyarlo, entonces valdría la pena pedir esta información a las autoridades para saber si es que en realidad se desvinculó o no.
Claro, es importante esto porque parece ser o parecería ser que no le están dando la cobertura necesaria y es sumamente preocupante, más partiendo de lo que usted decía, Verónica, sobre el trabajo que realizaron ellos en pandemia. Es decir, si han trabajado en el área más complicada, ¿qué más pruebas quieren? Porque me imagino, Verónica, ustedes que están en el grupo o en el colectivo, tienen que haberles pedido papeles y pruebas de todo para poder decir, ay, sí, el señor trabajó en el área de pandemia y trabajó en la época de pandemia. Efectivamente, en mi caso yo tengo nombramiento y nos tocó hacer 1.000.000 de papeles, pero le pondré un ejemplo. Le pondré un ejemplo. Nosotros tenemos un registro de atención de pacientes, los que hicimos COVID directo y estábamos en horario registrados de 10.000, 15.000, 20.000 pacientes. Pero hay gente que tiene nombramiento con registro de 3 pacientes. Eso es sabiduría. ¿Ya? Entonces, eso es sabiduría. O sea, por poner un ejemplo, justamente en el hospital IES San Francisco, los médicos despedidos probablemente tienen unos 30.000 pacientes atendidos. Sus horarios de 20 meses son exclusivos del área COVID, exclusivos porque ellos no salieron del área COVID. Y son los únicos de ese hospital que no tienen nombramiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó? ¿Falta de, o de pronto el doctor no reclama? O sea, claro, que no hay que ni siquiera reclamar, basta con ver el documento. O sea, eso es lo triste de estos casos, que los médicos o el personal que realmente se lo merece ni siquiera tiene que pelear, tienen que ver la producción y decir, basta, simplemente dele, no hay que refunfuñar. Pero parece que acá quieren es que se peleen. Yo creo que ahí hubo un problema en el proceso, porque cuando pidieron los evidenciables de que se atendió pacientes, no hubo un número, porque la ley no establecía eso. No decía usted tiene que haber estado 1 mes, 2 meses o haber visto 1 o 2 pacientes. Entonces, allí hubieron perspicacias como la que le acabo de indicar. Mientras los médicos del área COVID tienen 30.000 atenciones, alguien tiene 3. Y ya está. Pero como la ley decía, atención a COVID con 3, pues pudo aplicar. O sea, lamentablemente, mis queridos amigos, los que nos están escuchando, saludamos a todos, a Stig, a Verónica, a César, a José Ángel, que están en vivo y en directo escuchando el noticiero y viendo la entrevista. En todo lugar y en todo momento y en toda ocasión siempre va a existir corrupción. Y este es otro caso que tal vez no se está ventilando, pero se está conociendo de a poco, que es un acto de corrupción. Es decir, personas, médicos, personal, y aquí hay que hablar de todo, Verónica, ¿no? Porque así como hay buenos personal, hay malos personales que quieren aprovecharse, ¿verdad? Y dijeron, bueno, o son parceros, póngame ahí, anóteme ahí y ¡puc! Su nombramiento. ¿Cuántos casos así, Verónica? Yo no sabría decirle, pero probablemente son muchos. Lo que establecían las autoridades de Central era que los coordinadores de cada área mandaran las listas con las personas que sabían que habían estado en las áreas COVID. Pero, como le digo, nosotros tenemos peticiones de nombramiento a personas que estaban en la subdirección de auditoría médica, ¿no? Oficinistas. Verónica, oficinistas. Administrativo sería el término. Exacto. Administrativo, o sea, ¿qué hace el administrativo cuando lo que realmente se necesitaba? Claro, sí, de pronto un administrativo en oficina podría ser.